¿qué tal? Y bienvenidos al primer episodio de su programa Sensor UABC, 10ª temporada. Y es un gusto presentarles a Jaciel Rodríguez, quien durante esta temporada nos acompañará en conducción. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues para mí es un placer, la verdad, estar aquí con ustedes en Sensor. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estaré con ustedes detectando el quehacer universitario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Sensor UABC. Mi nombre es Evelyn Sanz, soy estudiante de comunicación y es un gusto para mí estar con todos ustedes en el primer episodio de esta 10ª temporada. Así es, Evelyn. ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? Un placer estar aquí para presentarles todo el acontecer universitario. Mi nombre es Benjor Monreal. Y déjame comentarles, Evelyn, que tuvimos un evento hace poco de una conferencia que dio el doctor David Piñera Ramírez. Todo esto en el Centro Cultural Tijuana. Más adelante le tenemos los detalles. No se muevan porque a lo largo de este episodio vamos a estar hablando en la sección Soy Cimarrón acerca de una cantante y compañera de nosotros y nos va a contar de todos sus éxitos. También en la sección Detrás de vamos a estar hablando acerca del tema Cimarrones Emprendedores. Hola, buen día. Mi nombre es Roberto Cortés. Soy maestro de la Facultad de Contaduría y Administración. Doy las clases de emprendedores y mercadotecnia. Y además, bueno, soy asesor de negocios de Cimarrones Emprendedores, que es la incubadora de negocios de UABC. Cimarrones Emprendedores, bueno, te platico un poquito de la historia. Se crea en el 2004, ¿sí? Con un programa que se llamaba Emprecer, que lo tenía Coparmex. Y el propósito de ese programa pues era apoyar a jóvenes que quisieran abrir su propio negocio. Llevamos un año prácticamente que rescatamos el programa aquí en Tijuana y lo estamos modificando y aterrizando. Su propósito principalmente es promover una cultura emprendedora entre los alumnos, ¿sí? Que los muchachos sepan que pueden emprender, que hay un organismo dentro de la UABC que les apoya a desarrollar modelo de negocio, establecer un plan de negocio y sobre todo que les puede dar el acompañamiento para toda la apertura de su propio negocio. Además, déjame comentarte que el propósito de Cimarrones Emprendedores es apoyar a la sociedad, es decir, si hay proyectos fuera de la universidad, gente que es externa, que no tiene ni siquiera un familiar estudiando aquí en UABC, se puede acercar y de cualquier forma se le da todo el acompañamiento. Obviamente, nuestro propósito es promover entre los alumnos que salgan proyectos y nuestro segundo propósito es que esos proyectos se lleven a cabo. Mira, Cimarrones Emprendedores ya es una incubadora. De hecho, te comento, el término de incubadora o ese título nos lo otorga la Secretaría de Economía. Antes solamente éramos un programa que desarrollaba actividades de incubación de negocios, ¿sí? Pero ya somos reconocidos por INADEM, que es pertenece a la Secretaría de Economía, y nos acaban de dar apenas hace un mes el reconocimiento. Este programa pertenece al Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, ¿sí? Que es una coordinación que tiene directamente la Rectoría y también cada una de las facultades tienen este departamento, ¿no? Entonces, realmente no es un organismo autónomo, Cimarrones Emprendedores, sino que somos un programa dentro de todos los programas que tiene la universidad. Entonces, el sustento, el financiamiento, bueno, pues viene directamente de este departamento, ¿sí? Nosotros solamente damos lo que es la asesoría y el acompañamiento. Proyectos que se acercan a la incubadora, sí son bastantes. Te puedo mencionar que por semestre fácil se acercan entre 30 a 40 proyectos. Sin embargo, existe una situación. Bien, nosotros contamos como empresas incubadas, todas aquellas que empiezan a operar realmente, que el negocio se abre y además que ellos están registrados y dados de alta, todo está en regla, formalizados, se llevan de alta ante Hacienda, tienen todos sus permisos y pues ya solamente les queda subsistir, ¿no? Eso es cuando nosotros los contamos como números de éxito. En Tijuana, en lo que va del año, llevamos 16 empresas ya operando. En Baja California, 79 empresas. El módulo de Cimarrones Emprendedores se encuentra ubicado a un costado de la cafetería en UABC Campus Tijuana. Si eres emprendedor, acude e infórmate.
Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Los saluda Benjur Monreal. En esta ocasión, en la sección de visita, nos encontramos fuera del Centro Cultural Tijuana Secut, donde el doctor David Piñera Ramírez nos dará una conferencia acerca de la perspectiva y de la historia que ha tenido la Universidad Autónoma de Baja California a lo largo de los años y cómo ha sido su trascendencia en estos mismos. Veámoslo. Con una cálida entrada se dio a conocer el contexto histórico de las universidades estatales en México, expuesta por el doctor David Piñera Ramírez, exprofesor de Ciencias Políticas y Sociales, así como de la Escuela de Arquitectura de UABC desde 1964, que sitúa nuestra universidad en los temas de la historia de la educación, donde estuvieron presentes alumnos de la Escuela Normal Fronteriza, alumnos cursando doctorado de investigación histórica y personas que tienen una gran admiración por él. El objetivo de la conferencia fue poner en manifiesto la importancia de estudiar a la UABC no solo a sí misma, sino en relación al resto de las universidades estatales del país, a fin de obtener una imagen más clara de ello. Están a uno y otro lado. Muy bien, pues mira, lo que mencionas de hacer referencia a una perspectiva histórica en relación a la UABC es muy útil. Sí, porque siempre es conveniente a una institución pues analizarla en el devenir de su desarrollo, ¿verdad? Pues en mi exposición traté de poner de manifiesto pues lo que ya se ha mencionado, ¿verdad? Que comparada con otras universidades del país surge en forma reciente, pero no obstante que es una universidad nueva, pues ha tenido un desarrollo intenso. En la conferencia reiteró que por su número y elevada población escolar, las universidades estatales constituyen el sistema de mayores dimensiones en todo el ámbito de la educación superior pública del país dentro del siglo XX y XXI. Las universidades estatales en el contexto de la matrícula de educación superior en México. 2 años aquí, 2000 y 2014. Fíjense, el total de estudiantes de educación superior en el año 2000 son más de 2 millones. Bueno, ahí lo tienen. Esta fue la plática enriquecedora por parte del doctor David Piñera Ramírez. Me despido, mi nombre es Benjur Monreal y esto fue De Visita. Hola, mi nombre es Daniela René, soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación en primer semestre. Toco guitarra, ukelele, también el kazoo, no sé si cuenta, y canto. Empecé a tocar en Food Garden porque trabajé ahí durante el verano y pues me ofrecieron, hicieron como este segmento para mí, que es los jueves acústicos con Daniela René, y pues toco todos los jueves a las 6 de la tarde. Toco en bares, en cafés, me invitan a algunos eventos y así voy de lugar en lugar. Me divierte mucho, la verdad, estar como en el escenario, estar frente a personas compartiendo lo que más amo. Es la verdad un sentimiento de felicidad plena. La verdad es mi momento máximo, me encanta. Mi inspiración musicalmente es mi padre, porque él fue el que me introdujo a todo este mundo. Él desde que yo estaba pequeña se la pasaba en la casa tocando guitarra y cantando, y dije, yo también quiero hacer eso, y pues heme aquí. Lo que planeo hacer, en realidad nunca tengo como un plan definido, no me gusta, soy un poco más espontánea, pero pues a donde me lleve el viento. La verdad quiero continuar haciendo mi música, quiero continuar compartiendo esto, y poco a poco se me están abriendo muchas puertas, lo cual agradezco muchísimo. A ver qué tal.
una carrera que equilibra tanto la parte administrativa como la parte artística. Administrativa debido a que tiene un buen enfoque en lo que es este aspecto de los recursos humanos, y artística debido a que te apoyan tanto en la parte fotográfica e inclusive un poco lo que es la musical, gracias a materias como radio y demás. Originalmente yo estudié comunicación debido a la parte administrativa, ya que yo quería ingresar a lo que es el área de recursos humanos en alguna empresa. Sin embargo, a medida que fui creciendo, me fui jalando un poquito más a lo que es este aspecto fotográfico, y es en donde estoy ahorita actualmente, como reportero gráfico de un periódico. Definitivamente no. Vi algunos compañeros que sí se decepcionaban un poco, pero no, yo estaba muy enfocado en lo que quería y sentía que realmente lo podía lograr. Pues allí sí es un poquito más complejo. Me interesa en definitiva una maestría en fotografía, pero también me gustaría crecer un poco más en este aspecto profesional. No sé, viajar por el mundo como cualquier joven. Consejos hay muchos, pero yo creo que el principal sería que no pierdan la pasión. Eso es lo más importante, porque esta carrera es de mucha pasión y sobre todo amor. La Facultad de Artes UABC Campus Tijuana te invita al evento Lenguajes Artísticos, donde habrá exhibición de arte, venta de obras, talleres, música y presentaciones en vivo. Acompáñanos. Este viernes 28 de octubre estaremos ubicados en la explanada de la universidad. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Daniel Rico y es para mí un placer estar aquí con ustedes en este primer episodio de la 10ª temporada de Sensor UABC. Me encuentro con Erika Godínez, la cual va a ser la encargada de conducir esta 10ª temporada. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me encuentro súper contenta. Va a ser un placer para mí estar con ustedes esta temporada. Bienvenidos a la sección de marcador. Mi nombre es Alberto Romero y el día de hoy estamos en el gimnasio de la UABC, donde se están llevando a cabo los entrenamientos de taekwondo. Acompáñenme a ver sobre este deporte y veamos si nos muestran algunos movimientos. El taekwondo es un arte marcial originario de Corea del Sur. La filosofía del taekwondo se basa en 5 principios: la cortesía, la integridad moral, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. El taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y patadas, que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales y deportes de combate. Asimismo, la depurada técnica de las mismas las hacen destacar por su rapidez y precisión. Se inculca y fomenta en el practicante el compañerismo y el trabajo en equipo, así como la importancia de cada individuo dentro del grupo. Con la práctica del taekwondo se fomentan valores como la honradez, la lealtad, el respeto, la humildad y el amor al prójimo. Los distintos grados en el taekwondo son los siguientes: el blanco, que simboliza la inocencia; el amarillo, que simboliza la tierra fértil donde se plantará una semilla; el verde, que simboliza el crecimiento de la planta; el azul, que simboliza el cielo hacia el cual se va creciendo; el rojo, que simboliza el peligro; y finalmente el color negro, que simboliza la madurez del practicante. Mi nombre es Osiris Franco y estoy en la Facultad de Odontología. Pues el entrenador es muy bueno, tiene demasiada experiencia, sabe lo que hace, y pues la convivencia entre compañeros está súper bien, porque hay personas como que saben demasiado y novatos, y no es como importante el que uno sepa más que el otro, sino que todos tratamos de ayudarnos y de enseñarle al que es básico, pues los que somos avanzados. Entonces está muy bien. Pues yo invito a todos los que quieran asistir a los
los entrenamientos de taekwondo son de 10 a 2 de la tarde, se ponen muy divertidos, practicas acondicionamiento físico, destreza, habilidades, fuerza, flexibilidad, es un deporte súper completo, entonces les beneficia de una manera integral y física, emocional. Mi nombre es Jesús Gabriel, voy en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y estudio Ingeniería Industrial. Entrenando aquí en la UABC llevo un semestre y lo que va de todo el semestre de tercero. Okay, los invito a que vengan al Club de Taekwondo para, si quieren pasar un momento divertido, hacer ejercicio y ganar créditos. Las clases son de lunes a viernes, de las 10 a las 2 de la tarde cada hora, y pues pueden obtener créditos o materia optativa o créditos de 8 igual a 1 o libre. Pueden venir los días que quieran, las horas que quieran, y pues la idea es que participen y que hagan deporte. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan aprendido un poco sobre esta arte marcial. Mi nombre es Alberto Romero y esto fue Marcador. Nos vemos. Qué interesante el deporte de taekwondo. La verdad, tengo ganas de practicar este deporte. Aparte de estar activo, está saludable. Bueno, chicos, ha sido un placer conocerlos a todos, ¿eh? Así es, para nosotros también. La Universidad Autónoma de Baja California otorga a toda la comunidad estudiantil grandes facilidades para la liberación de su servicio social. Puede ser liberado en diferentes instituciones. Un ejemplo muy conocido es el Trompo Museo del Niño, donde pueden ser liberadas hasta las 300 horas de servicio social primera etapa. Pero si hablamos de la liberación de servicio social dentro del campus UABC, donde únicamente se pueden liberar 100 horas por semestre, existen muchas alternativas para no preocuparte de dónde acudirás a liberar tus horas de servicio. Dentro de la universidad existen muchas actividades y servicios comunitarios para la liberación de servicio social, como donaciones, atender talleres de la facultad a la que pertenezcas, donde tú desees acercarte. Recuerda que para liberar tu servicio social no existen límites dentro de la universidad. Tú puedes unirte a cualquier equipo de trabajo, área administrativa o actividades académicas de la facultad de tu preferencia. Mientras exista la convocatoria que ofrezca la liberación de tu servicio. Recuerda, para poder realizar tu servicio social en el área de preferencia, debe ser aprobada tu asistencia o entrada para poder realizar los siguientes pasos importantes. Darte de alta en el sistema en coordinación de servicio social de tu facultad. Es importante saber que siempre se hará este proceso en tu facultad y no donde se libere tu servicio. Al finalizar el plazo de acreditación de tus horas de servicio, deberás hacer un reporte de terminación de servicio social. Lo imprimirás y será firmado por el coordinador del área donde tu servicio fue liberado. Para hacer el primer paso, puedes pedir ayuda en coordinación de servicio social de tu facultad. Para hacer el segundo paso, debes entrar al portal de alumnos en el área de servicio social y acceder a la sección de alumnos, en donde encontrarás una pestaña que dirá Consulta Servicio Social o Servicio Social. Finalmente, tu historial de servicio social aparecerá y encontrarás hipervínculos que te llevarán al documento de reporte que sea solicitado o necesario. Mi nombre es Catherine Corona Bello y mi compañera Elizabeth Cristalina se encuentra realizando el proyecto conmigo, Abogarse en la Sexualidad Infantil. Somos de la Universidad Autónoma de Baja California. Trata sobre cómo se le debe de hablar a los niños desde las primeras etapas de la infancia para poder
poder comprender estos temas que les competen a los padres de familia. El proyecto va dirigido hacia los padres de familia para que ellos lleguen a comprender los temas a profundidad y sepan cómo explicarle a los niños. Más que nada se va a implementar o se está implementando con videos que sean informativos y pues son preventivos a la vez. La idea inició por medio de que tenemos que realizar una investigación y se decidió hacer la investigación en estos temas de la sexualidad porque pensé, dije que es algo que nunca se va a acabar, pues nosotros los seres humanos, somos seres sexuales, como comentaba. Entonces dije, si no se tiene muy bien esa información, qué mejor que hacer algunos como manuales o proporcionar algo para que crezca la información y tengan algo adecuado. Entonces se procedió a hacer la investigación en kinder y primaria y también en secundaria para saber qué era lo que se conocía sobre este tema y qué no, para poder abarcarlo. El objetivo de este tema o de esta investigación es que los padres sean los que hablen con los niños sobre la sexualidad, ya que en estos tiempos o en estos días los niños tienen mucho acceso a redes sociales, a preguntar por otras fuentes y no a los padres. Entonces, si los padres llegan a contestar estos cuestionamientos a los niños, se puede crear un vínculo de confianza y que crezca más esta parte de la comunicación. Una vez que se procedió a investigar estos temas o qué era lo que no sabían los padres de familia, se optó por realizar videos. Son unas pequeñas cápsulas que constan de información acerca de qué es el sexo, género, etcétera, para que así se llegue a comprender más a profundidad los temas y ellos sepan qué información darle a sus hijos, siempre teniendo en cuenta que ellos sabrán hasta dónde van a hablar con los niños. Los videos se estarán proporcionando a una primaria y kinder que se llama el Sindicato Alba Roja, es donde se hizo los cuestionarios y ahí es donde se va a iniciar para darle los videos a los padres de familia. Una persona que tiene cromosomas XX, órganos reproductivos y sexo femeninos es biológicamente femenina. Es importante que los padres de familia hablen sobre estos temas con los niños, o es importante que ellos también los manejen, porque así se puede prevenir abusos sexuales. Darles estas herramientas para prevenir esta parte de abusos sexuales también abarca pues lo del cuidado personal, que es muy importante porque así también previenes como infecciones, algunas enfermedades, entre otras cosas. También en la parte de socializar, que también abarca la sexualidad, en cómo se dirige hacia otra persona, el cómo se habla, el consentimiento que se tiene para poder tocar a la persona, desde que te tocan la mano, el cabello, etcétera, ¿no? Entonces se me hace muy accesible o muy viable todo esto que se quiere realizar para que los padres tengan más información y puedan hablar con los niños. Salió la convocatoria de Humanidades en corto. Acompáñenos a ver qué es lo que piensan los estudiantes de esto. ¡Vamos! ¿Cuál es tu nombre? Jesús Roberto. Bueno, Jesús, ¿conoces qué es Humanidades en corto? Pues sí. Joana. Bueno, Joana, ¿conoces qué es Humanidades en corto? Sí. Se trata de una convocatoria para hacer cortometrajes.
Pues es una convocatoria para que los alumnos realicen pues un corto. Es como un concurso donde presentan los cortos los alumnos y ya pues sale el ganador. ¿Vas a participar o conoces a alguien que vaya a participar? No voy a participar, pero sí tengo amigos que van a participar, que están haciendo su equipo de trabajo. Yo no voy a participar. Sí he escuchado de compañeros que tuvieron la inquietud, pero la verdad no sé si lograron meter su solicitud o su proyecto. ¿Crees que este tipo de convocatorias tenga algún beneficio para la comunidad estudiantil? Pues la verdad sí, porque como mencioné antes de que si llegas a ganar o los jueces o lleguen a tener como un buen criterio acerca de tu trabajo, es como que te pueden dar muchas puertas abiertas y son cosas que en sí benefician a cualquier estudiante que esté interesado en realizar un cortometraje. Además de que sabe los estudiantes que van más avanzados que deben de siempre estar innovando. Sí, bueno, pues principalmente yo soy de comunicación, entonces siento que para nuestra carrera funcionaría como experiencia para pues en un futuro o sí, para ir adquiriendo nuevos conocimientos, como si no sale bien, pues a la siguiente, lo que sea, y pues nos va a ayudar para la carrera. ¿Crees que los cortos provocan algún cambio en la sociedad? Depende del contenido, yo creo que hay unos que son como muy, no sé, que los hacen solo por diversión, entonces a lo mejor no buscan un fin, pero si algunos sí tienen algún contenido pues importante o relevante, yo creo que sí. En la actualidad se ha incrementado la cantidad de sucesos delictivos aquí en la ciudad de Tijuana en contra del sexo femenino. Es por eso que en Sensor nos hemos dado la tarea de conocer la opinión de la comunidad estudiantil. Lo que opino acerca de la inseguridad hacia las mujeres es que de cierta forma, o sea, no nos gusta llamarnos como más débiles, pero en cierta forma es más normal que un hombre sea más fuerte que una mujer. De la inseguridad yo opino que es un estado el que se genera debido a todos los problemas y todos los actos delictivos que hay en la sociedad, y es un problema que nos repercute a todos y que todos debemos de estar, digamos, unidos para solucionar. Yo no puedo evitar el seguir siendo mamá aún siendo estudiante aquí en la universidad. Ahora es tan fácil realmente con las tecnologías que estés en comunicación, entonces no lo deseches. Vivimos en una sociedad todavía machista, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y una frontera junto a un país más liberal que el nuestro. Supongo que deberíamos de educar a las personas para que no suceda tan frecuente. Recomendaría que siempre estén alertas, que no se pongan audífonos a todo volumen cuando estén caminando a sus casas, que siempre estén acompañados de ser posible y a la luz. ¿Qué recomendaciones daría? Pues que se cuiden bastante y que tomen las medidas de seguridad correspondientes para evitar ese tipo de accidentes, y que aseguren más que nada cómo se van a regresar, si llegan a salir, si alguien puede pasar por ellas o si ya tienen un método para irse a sus casas, que sea confiable y que no se suban a cualquier carro de cualquier persona. Más que nada cuidarnos, ¿no? Nosotros mismos y unos a otros, a nuestros más próximos compañeros, semejantes, amores, cariños en la familia. O sea, sí, estar siempre como pendientes de dónde está mi hermano, dónde está mi mamá, avisarle a alguien dónde estoy, no ponerte en situaciones vulnerables tú mismo. Propongo que seamos más conscientes todos y hagamos las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, vas a cambiar a los demás. Una vez escuchada la opinión de la comunidad universitaria, los invitamos a seguir los consejos que más les parezcan útiles y así compartirlos con sus conocidos para generar una red de conciencia. Esto fue Banco de Ideas, mi nombre es Derek Ruiz y nos vemos en la próxima. Damos inicio a la 10ª temporada de Sensor.